Egunon, queridos patitos. Estamos un día como hoy, que es 9 de noviembre, pero de 1998. Estamos en España. Y en ese momento, el 9 de noviembre de 1998, bajo unas determinadas circunstancias especiales, como es el hecho de que en septiembre de ese año 1998 se ha producido el alto el fuego por parte de la banda terrorista ETA y se ha producido el acuerdo del Foro de Irlanda que pare el llamado Pacto de Lizarra, que no es un pacto, sino es un acuerdo firmado derivado de ese llamado Foro de Irlanda, que luego también tendrá su implicación con una especie de foro paralelo en 2011, en octubre, respecto al aterrizaje de el definitivo adiós a las armas de la banda terrorista ETA, a pesar de que en 2018 es cuando se disuelvan definitivamente, después de haber superado aparentemente el 50 aniversario y todas estas cosas y zarandajas que tiene la memoria histórica, que debe de ser puntillosa y puntual en la memoria de todos los puntos que se establece. Y que ciertamente esa tregua de septiembre de 1998, ETA la quería establecer para 4 meses. 4. Y hubo la posibilidad, agradecida por prácticamente nadie, de que en vez de 4 meses se extendiera a 16 meses. 16. Y por lo tanto, ciertamente, 12 meses más de lo previsto. Eusko Alkartasuna y Eusko Alderdi Jeltzale, Partido Nacionalista Vasco, son los que hicieron posible esa tregua ampliada de 12 meses más de los 4 iniciales. ¿Es mucho o es poco? Dependerá de la valoración de cada uno. Pero en ese 9 de noviembre de 1998, en España, Christiane Fandom, abogada de los presos de la banda terrorista ETA, en las negociaciones de Argel de 1987, porque hemos de recordar que ha habido varios procesos negociadores. En 1982-83, un proceso que culminó en una bomba en el banco de Vizcaya, en la torre, en Gran Vía 1, en Bilbao, con una maleta explosiva que hizo daño y mató gente, para volar una mesa en donde estaban todas las formaciones políticas. 1982-83, con el Endacari Carlos Garacochea, la mesa de la paz. Y luego tendremos ciertamente esta apuesta de Argel en 1987. Y luego tendremos ciertamente en 1998 el intento de Lizarra, que fracasó porque alguien puso la pipa encima de la mesa y dijo, se acabó, aquí no llamamos más adelante. Y en donde también hubo un intento de poner una urna, aunque fuera una caja de zapatos, en todo el territorio, olvidando que es distinto el País Vasco francés, Navarra y el territorio de la comunidad autónoma vasca. Lo mismo también pasó en 2004, 2005, 2006 con la culminación en el tema de Loyola, donde el asunto ya estaba cerrado en las conferencias de Loyola, secretas, y que iba a haber una conferencia internacional que serviría de aterrizaje para este acuerdo y su implementación, pero llegó alguien, ese alguien en 1999 y en 2006 sería el mismo, la cara de Arnaldo Tegui, que por poderes, en nombre de ETA, puso encima de la mesa la pistola de aquí esto no vale para nada y lo tiramos al váter, al carajo. Y ciertamente, luego, el proceso ya definitivo, después de haber perdido tantos trenes, respecto a que en 2011 hasta 2018 ya no tenían otra alternativa que dejar el asunto y abandonar, porque un ciclo electoral más ilegalizados, y hubieran quebrado los comandantes y la organización. Así de sencillo y de cristalino. Pero no es lo que nos ocurra, lo que nos ocupa no es esto, sino que esa abogada
dijo que en esas negociaciones de Argel, porque todo se sabe, como por ejemplo en el libro El Zapaterato, el libro de Fernando Jauregui, un libro bien interesante, sobre todo, no tanto la primera parte, porque la primera parte se describe mucho mejor en El Triángulo de Loyola, que es un libro propio del País Vasco, con un autor vasco, Iñaki Murua, si no recuerdo mal, o Imanol Murua. Es algo que siempre me equivoco, si es el autor, el amigo, ay, qué cosas. Pero la segunda parte recupera no solamente lo de Zapatero, sino lo de anteriores presidentes en negociaciones con la banda terrorista, de Aznar, de González, de Leopoldo Calvo Sotelo, de Suárez. Por tanto, ciertamente es un apéndice, una parte importante del libro que está poco conocido por el español medio y debería de conocerlo. Pues ciertamente en esas negociaciones de Argel de 1987 hay un asunto que se incorpora porque se habla normalmente de todos y por eso el Endacari Barrecha luego acaba diciendo, pero ¿cómo es posible que esta gente se sienta a negociar soberanías y un montón de cosas con estos terroristas y no se siente con representantes legítimos del pueblo, como es el Endacari en el caso vasco? Es algo que no puede uno llegar a entender, a poco que sea sensato y lo ponga encima de la mesa. Pero decía esta abogada, en las negociaciones de Argel de 1987 se negoció declarar, tras 10 años de silencio, que se pactó entonces una amnistía respecto a los presos de ETA y a los del GAL. Es decir, que había una amnistía. Amnistía. Es decir, el delito no deja de existir, pero el delincuente ve eliminado el delito de su historial vital. Y por tanto, ciertamente es como un borrón y cuenta nueva, en donde, evidentemente, por hechos más o menos parecidos, en un entorno más o menos parecido, a pesar de que los GAL fueron la mejor ayuda, el mejor elemento de anclaje a que estaban haciendo algo bien, porque el Estado, en vez de usar la fuerza del Estado de Derecho, utilizó las cloacas del Estado para tratar de confrontarles. Pero si vas a amnistiar a unos, tienes que amnistiar a los otros. Lo mismo que el hecho de amnistiar a los que hacen supuestamente el tema de octubre del 17, pues amnistiar también a aquellos policías que tuvieron algún comportamiento más o menos cuestionable y que estaban evidentemente en las mismas coordenadas pero en espectros distintos. Por lo cual es lógico y razonable esta forma de posicionamiento respecto a amnistiar pues a la vez a los de ETA y a los de los GAL, lo cual es curioso e interesante porque el gobierno de Aznar no amnistiará pero sí indultará a buena parte de los torturadores de la Guardia Civil condenados y que serán amnistiados por el gobierno de José María Aznar. Pero es interesante porque con la llamada amnistía respecto al tema catalán, 1 de octubre, 6 años después, pues tenemos esa idea que ha ido transmitiendo las fuerzas españolas, fundamentalmente de derechas y de extrema derecha, o de derecha plus plus, como dice el amigo Karim Jalal Peche, un murciano universal, que explica la Unión Europea como pocos en su canal de YouTube, El Viejo Continente, y Karainlandia, creo que sigue llamándose así, y que ciertamente la explicación amerita el hecho de que no se establece la idea de que la amnistía es únicamente cuando se produce un cambio de régimen, lo mismo que la soberanía, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la propia independencia, no se produce únicamente en territorios coloniales, porque eso lo dice muy claro los pactos sobre derechos humanos de 1966 de las Naciones Unidas. Hay dos de ese año y que son incorporados al ordenamiento jurídico español a través de una normativa en el Boletín Oficial del Estado en 1977 y que evidentemente son incorporados a través del artículo 10 de la Constitución española como tratados internacionales ligados a los derechos humanos. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos un asunto
importante, porque, por ejemplo, en 1990, la unión de las dos Alemanias se produce bajo el principio de la autodeterminación y como tal lo puso encima de la mesa el diario La Vanguardia. Por ejemplo, como garante de las anotaciones para la historia que los protagonistas dijeron en 1990 y en 1989. El canciller de Alemania citó el principio de autodeterminación de los pueblos para la reunificación de Alemania. Pero no estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos ni del derecho a decidir en este caso, sino el tema de la amnistía. Pero es importante porque si han repetido el mantra una y otra vez de que la autodeterminación, el derecho a decidir es solo para pueblos coloniales, como si fuera únicamente en discontinuidad en allende los mares, porque las únicas colonias que existen es más allá, no puede haber colonia al lado, como es la colonia de Siberia para Rusia, por ejemplo, o como otros países pueden tener territorios coloniales al lado de su casa, en la puerta de su casa. Pues ciertamente el relato que establece la idea respecto a la amnistía es también falsario, porque no se establece única y exclusivamente una amnistía con un cambio de régimen como fue la del 76-77, que fueron dos. La del 76 ampliada en el 77. Resulta interesante recordar cómo se produjo todo aquello. En principio iba a ser para un espectro de la gente que había sido represaliada, pero hemos de recordar que hubo beneficiarios en el régimen depuesto por la historia, que no por nadie que hubiera derribado el régimen anterior, sino por la incapacidad de seguir subsistiendo en ese mundo del 1976, con el fallecimiento del detentador del poder, como era el generalísimo Franco, y que ciertamente nos lleva a recordar pequeñas historias de otros lugares donde, por ejemplo, en el Reino Unido, se establece un planteamiento con una legislación que plantea una amnistía para los crímenes a cambio de información a una comisión independiente. El Reino Unido avanzó en una controvertida ley para juzgar los crímenes del conflicto de Irlanda del Norte, y estamos hablando del 6 de septiembre de 2023. Del 6 de septiembre de 2023. La Cámara de los Comunes británicas dio un primer paso al aprobar una ley que juzgará los violentos asesinatos de la épica de los problemas de lo que se conoce en inglés como The Troubles, el eufemismo por el que se conoce el conflicto norirlandés que se cobró durante 3 décadas la vida de más de 3.500 personas hasta la firma de los acuerdos de Viernes Santo. Controvertido proyecto de ley, muy criticado por la clase política irlandesa, los familiares de las víctimas y por varias organizaciones de derechos humanos, tendrá que volver a ser votado y, por tanto, antes de ser aprobado de manera definitiva. Esa nueva legislación estableció una comisión independiente que se encargará de examinar las muertes durante el conflicto, que se saldó con más de 3.500 fallecidos y 40.000 heridos por aquellos disturbios que comenzaron a finales de la década de los años 60. Y uno de los puntos más controvertidos es el que incluye una amnistía para aquellos que hayan cometido delitos durante el conflicto a cambio de información a la comisión. Una iniciativa de la que se beneficiarán no solo los veteranos del ejército británico, sino también de aquellos que abrieron fuego contra los militares. La legislación, inspirada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, impedirá la apertura de nuevas causas o investigaciones al respecto, por lo que todos los casos tendrán que pasar por la comisión independiente. Y ciertamente esto significó temas de discusión en este pasado mes de septiembre. Por tanto, es un asunto bien reciente. Bien reciente. Por lo tanto, estamos hablando de una especie de amnistía, una amnistía en el Reino Unido para terminar de cicatrizar todas estas heridas del conflicto no irlandés. Pero es que hay alguno más. Como por ejemplo que la Asamblea Nacional Francesa aprobó el 10 de enero de 1990 una nueva amnistía. Esta para los delitos cometidos antes de agosto de 1988, de tipo político, social o económico,
relacionados con las revueltas protagonizadas por los independentistas del Frente Socialista de LN de Nueva Caledonia. Y ciertamente esto nos lleva a los acuerdos de Nuema de 1988, en donde se establece que hasta una determinada fecha habría 3 referéndums de independencia sucesivos para ver si el territorio se quería independizar o no de Francia. Y estos 3 se han saldado con negativas respecto a la independencia y sigue manteniéndose dentro de la esfera de la República Francesa. Pero era un acuerdo que fue firmado por la jacobina centralista Francia con esta fórmula de amnistía ejecutada 2 años después de los acuerdos de Nuema por el señor François Mitterrand como jefe del Estado francés. Por supuesto, tenemos también que en septiembre de 2009 se promulgó una ley de rehabilitación que amnistió a quienes los nazis habían condenado por traidores. Es un asunto también bien interesante, porque estamos hablando de el territorio de Alemania, creo que es. En Alemania sí, también se tipificaron delitos como por ejemplo la homosexualidad, y las amnistías tuvieron el objeto porque las reformas del Código Penal, previamente años... vamos al inicio. De hecho, a 1949 y 1954, donde el Bundestag aprobó 2 leyes que no se llamaron de amnistía, sino de impunidad, pero que actuaron como tal para todos aquellos que, sin ser criminales de guerra, habían cometido delitos durante el nazismo. Luego otras 2 leyes de amnistía se aprobarían en 1968 y 1970 para completar las 2 reformas que se hicieron al Código Penal en esos años. Las reformas del Código Penal, estas de esos 2 años, tenían por objetivo adaptar el ordenamiento penal a las nuevas tendencias doctrinales en política criminal, sobre todo en lo relativo a la duración de las penas privativas de libertad. También se destipificaron delitos como por ejemplo la homosexualidad. Y las amnistías tuvieron el objeto de condonar las penas de quienes estaban condenados por delitos que ya no lo eran. Finalmente, en septiembre de 2009, se promulgó una ley de rehabilitación que amnistió a quienes los nazis habían condenado por traidores. Así sí está bien explicadito. Ciertamente, hay en el caso de del proceso un cambio en la doctrina de lo que es la malversación, lo que es la sedición, la rebelión. Ciertamente tiene otro concepto y se ha votado, el Parlamento, el Congreso lo ha incorporado, ha cambiado el Código Penal y por lo tanto ahí tenemos una variante importante, porque el marco general donde fueron aceptadas esas penas es distinto del que tenemos en 2023, y eso ha llevado también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de espera. Vamos a aceptar esta revisión de las condenas y vamos a pedir al Estado español que hasta enero de 2024 nos remita información para ver qué demonios está pasando aquí. Y algunos nacionalistas españoles me han dicho que eso es una chorrada y que el Estado español lo tiene muy facilongo para poner encima de la mesa la verdad objetiva de cómo fueron tratados en el juicio y condenados con plena libertad de justicia, y por tanto todo está en orden. Todo ok, José Luis. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos el asunto frente a la disposición del Estado, en principio, para recibir la propuesta por los grupos parlamentarios de Junts y de Esquerra para una amnistía, porque no solamente eran los que jugaron en el proceso, en ese ámbito del juicio que todos conocemos, sino también hay otros cientos de cargos que fueron imputados para delitos más o menos menores y que por tanto son cientos de cargos públicos de 2017 que están inmersos en la espada de Damocles para colgarles en un juicio que pueda estar produciéndose o llegar, y que una amnistía les llevaría ciertamente a un escenario distinto. Y que ciertamente también tenemos el hecho de que el 4 de junio de 1966, en este caso en Italia, se aprobó una amnistía para delitos leves para pena inferior a 3 años de cárcel. En otro orden de cosas, en Portugal hubo una amnistía que tuvo lugar en 1996
y sería impulsada por el presidente de la República, entonces Mário Soares. La medida de gracia fue concedida por el Parlamento portugués a varios miembros de las Fuerzas Populares 25 de abril, FP25, una organización terrorista. Con lo cual, ciertamente, tenemos ejemplos en Portugal, en Alemania, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, de fechas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, posteriores a la celebración de referéndums o consecución de constituciones, para amnistías en países plenamente democráticos en el momento en el que se establecieron. Por tanto, ahí tenemos el asunto para establecer el fresco en donde, con esa memoria que recordamos hoy, esa evolución de pensamiento para sacar 10 años después de las negociaciones de Argel, esa declaración salida del silencio tras 10 años, de que en ese momento se pactó amnistiar a los presos de ETA y a los del GAL, y que evidentemente el fracaso de las negociaciones de Argel impidió el desarrollo de todas las cosas que aparentemente se negociaron y se fueron por el ducto. Lo mismo que pasó con las negociaciones de Loyola en el año 2006 y lo que pasó precisamente también con el tiempo Lizarra en 1998-1999, por culpa siempre del mismo. En Argel, en Lizarra, en Loyola, siempre fue la banda terrorista ETA que no quiso tomar ese tren, que quiso seguir con la criminal actuación. Pero en el caso de los catalanes, que están metidos en el proceso, en 2017, el asunto es distinto, porque fueron condenados por algo que no habían hecho. Parecería que estoy hablando del equipo A, pero es que no lo hicieron. ¿Cuándo dieron un golpe de estado? ¿Cuándo hicieron la independencia? No cuando la declararon, no cuando desestabilizaron con declaraciones. No, eso no. Que eso lo puedo entender. Cuando hicieron la independencia. Pero si ni bajaron la bandera española del Parlamento ni del Gobierno de la Generalitat en la Plaza San Jaume. ¿Qué independencia hicieron? Se les puede juzgar por traición. Traición a algunos principios, traición a un programa electoral, traición a una forma de compromiso con sus votantes. Y ya se lo dijo Gabriel Rufián con esas 155 monedas de plata el día 28 de octubre del año 2017 al presidente Puigdemont, que si ponía las urnas sería un traidor, que había que llevar la independencia para adelante, y Marta Rovira por los palacios por las Canonges, el palacio de donde reside el presidente de la Generalitat, detrás de Puigdemont, de que si hacía esas cosas para no ejercer la independencia sería llamado traidor en todos los pueblos de Cataluña. Con lo cual, ciertamente, no hicieron lo que prometieron. Y como no hicieron lo que prometieron, evidentemente lo más lógico es hacer borrón y cuenta nueva. Los exaltados super españoles tienen esa idea de que cualquier cosa que sea en beneficio de toda esta gente es una derrota del Estado español. Y es bajarse las bragas hasta el tobillo. Es una pena que haya gente así, porque en realidad una amnistía para esta gente es una derrota. Es volver al punto de salida, pero con la evidencia de que no estaban dispuestos sino a un trampantojo, que mintieron. Como dice Xavier Rius, todo era mentira. Y lo dijo la Clara Ponsati. Lo confesó. Y por tanto, eso se ha aprendido. Se ha aprendido respecto a lo que se iba a hacer y lo que no se iba a hacer. Por tanto, ciertamente una amnistía no es un éxito. Una amnistía es poner en orden las cosas, volver a la casilla de salida, dar una oportunidad a desjudicializar aquello que no debió de judicializarse y abrir la vía a retomar un camino de entendimiento y poder tal vez desencallar conflictos territoriales. Pero eso es otra historia, ciertamente. Vendrá con el tiempo, si es posible o no, de primeras la amnistía y luego la negociación política entre los legítimos representantes políticos, tal y como se estableció en los diversos puntos que tiene, por ejemplo, el acuerdo de Ajurianea, firmado en enero de 1988. Algo que mucha gente lo reivindica para el pasado, pero ninguno de hoy ha leído el acto de Ajurianea.
que lean el punto 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y verán qué pone y lo que significa y que sigue siendo válido hoy día en el País Vasco y en el Estado español. Por fin, queridos patitos, sin más, no vamos a enrollarnos mucho más en esta efeméride de lo que se confesó en ese año 1998 respecto a esa posible amnistía que podría dar cobertura conceptualmente para aquellos que están dispuestos a repetir la jugada, pero en este caso con los del Procés. Aquel momento el Partido Socialista era el que negociaba en Argel y en este momento el Partido Socialista es el que puede abrir la puerta a esa situación con la implementación de esta amnistía a los del Procés. Y por tanto, ciertamente, veremos cómo evolucionan los acontecimientos y que ciertamente algunos tenemos memoria. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, bat, Betty Helpian.